El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Vayamos a Ezequiel, profeta, capítulo 8, versículo 18. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Que el Señor añada bendición a su palabra. Liberación, salud, gloria, gracia y mucha unción. En este pasaje vemos que Dios declaró el castigo venidero de Judá. Ahora, en la visión de Ezequiel, en el capítulo 9, este castigo se ejecuta. En el capítulo 8, Dios lo anuncia. En el capítulo 9, Dios lo ejecuta, enviando Jehová 6 verdugos. Y hoy vamos a hablar de la señal sobre los justos. Oiga bien, la señal sobre los justos y el castigo de los impíos. Dios primero dirigió su atención a los individuos que eran desobedientes a Él, al mundo que no lo reconocía como Dios. Y esto es consecuente con el tema que se generaliza en Ezequiel, que recalca la responsabilidad individual. Todos somos responsables. Todos. Si en Sodoma y Gomorra el homosexualismo, el sodomismo precipitó los juicios de Dios sobre ese pueblo y los quemó con fuego y azufre, pues también Lot y su familia fueron responsables, porque ellos no les predicaron a esa gente. Ellos no le predicaron y tampoco salieron. Tuvo que salir un ángel a sacarlo. Imagínese usted qué decadencia cuando alguien ve el pecado y no lo reprende. O nos hacemos con ellos o nos separamos de ellos. La Biblia dice que hay que separar lo precioso de entre lo vil. Aquí no se puede jugar a lo gris o a los paralelos. Aquí hay un solo camino: estás con Dios o estás con el diablo. O amas a Dios o lo desprecias. No se puede amar a dos señores. Pero aquí hay algo muy evidente, y es que antes del castigo Dios le pone señal a las personas inocentes, a las personas justas. Ezequiel capítulo 9 versículo 1 al 4 dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el oriente. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Pero veamos Ezequiel en el capítulo 9, versículos 1 y 2. Específicamente dice: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el oriente, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados
se pararon junto al altar de bronce. El bronce siempre habla de juicio. Pero vean, el versículo 1 dice que a los oídos de Ezequiel llegó el clamor de Dios llamando la atención. Era tan importante, era tan urgente que dice la Biblia, clamó a mis oídos con gran voz. Dios quería llamar la atención del profeta. La voz vino sobre el hombre de Dios. Y es lo que yo quiero decir en esta hora. Que Dios le está hablando al hombre de Dios. El mundo no tiene oído, no tiene un sistema auditivo para oír a Dios. Porque para él no hay Dios. Su Dios es la comida, su Dios es el hombre, es el gobierno, para ellos su Dios es la ropa, es muchas cosas, las diversiones, el placer, el sexo, los vicios. No es Dios. Y ahí en ese versículo 1 se ve que hizo venir a los verdugos de la ciudad para que cumplieran con lo suyo. ¿A qué venían? A ejecutar juicio. Y cada verdugo tenía en su mano su instrumento para destruir. Hay otra versión que dice que tenía su hacha de batalla, listas para el juicio. La identidad de estos verdugos no se revela en este pasaje bíblico. Sin embargo, los 7 ángeles de juicio que están en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 6, pueden ser de paralelo a estos. Y lo más probable es que estos hombres representan soldados babilónicos que pronto estarían entrando en la ciudad de Jerusalén y traerían gran devastación. Entonces comparemos este pasaje con Apocalipsis 8, 1 al 6. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con el incensario de oro, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo, oiga bien, a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo, mire lo que hubo, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 copas se disponían a tocarlas. Y el versículo 2, eran 6 varones los que venían. Y usted dirá, entonces ¿cómo asocia con los del Apocalipsis? Porque esos eran los 6 varones del juicio, más el del tintero de escribano, hacen 7. Pero entre ellos había un varón que estaba vestido de lino. Entonces esto eleva a 7 el número de los participantes en el castigo divino, un número que tiene un significado profundo y divino en la Biblia, que representa la perfección. El juicio de Dios es perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto, Él es bueno y Él es poderoso. Así se da a entender que se trata del perfecto y completo castigo y juicio de Dios. El hombre, dice la Biblia, que estaba vestido de lino. ¿Y qué representa el lino? Según Daniel capítulo 5. Por eso quiero que tome nota. ¿Qué representa el lino? Representa un recordatorio de la vestimenta de los mensajeros divinos. Daniel capítulo 10 versículo 5 dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Daniel 12, 6 y 7 dice: y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio, habla de la gran tribulación. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Apocalipsis capítulo 15
versículo 6, por eso quiero que anote. Apocalipsis 15:6 dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor de su pecho con cintos de oro. Así como los sacerdotes también son representados en ese lino. Éxodo capítulo 28, versículo 6, versículo 8 y versículo 42. Dice así: y harán el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Versículo 42 dice: y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Levítico 16:4 dice: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un éfod de lino. Primera de Samuel capítulo 22, versículo 18 dice: entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían éfod de lino. El lino parece representar aquí la pureza y la santidad de Dios. Además, el hombre tenía un tintero de escribano que frecuentemente portaban los escribas. Esto incluía un estilo para escribir, un bote de tinta, un recipiente, un tanque de tinta y un recipiente de agua para mezclar con la tinta. El tintero era un estuche aplanado de unos 20 centímetros de longitud por 3 centímetros de ancho y 1 centímetro de alto. Tenía varias plumas de caña debido a que las puntas tendían a desgastarse o se rompían, y tenía un cortaplumas. El escriba mezclaba su tinta según la cantidad que anticipaba que iba a necesitar en la escritura. Así iba a escribir mucho, necesitaba más, porque era una tinta que se secaba rápido y había que usarla rápido. Los arqueólogos han descubierto una cantidad de tinteros en Israel para aquellos tiempos, que existieron en aquellos tiempos. El varón que llevaba el tintero tenía la responsabilidad de poner una señal, una marca a los hombres que se afligían por el pecado de Jerusalén, y tal vez de inscribir los nombres en el libro de la vida de los nombres de los que se recibían esa marca o esa señal. Esto produce una fuerza para servir a Dios. Cuando yo hablo de esto y saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida, eso me hace a mí afortunado. Entonces, esto procede de la costumbre de registrar los nombres de los israelitas en unas listas públicas. Veamos, Éxodo 32, 33 dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Salmo 69, 28 dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Isaías 4:3 dice: y acontecerá que el que quedare de Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Filipenses 4:3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también,
y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es digno de notar que el juicio había de comenzar junto al altar, porque allí era donde el pueblo había contaminado el santuario de Dios y había puesto la imagen del celo, la abominación que provocó ira y celo a Dios. Ezequiel capítulo 9, versículos 3 y 4 dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó a Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Mire lo que dice el versículo 3. Este versículo indica que Dios estaba preparándose para dejar su templo. Y comparé eso con Ezequiel capítulo 11, como Dios abandona el templo. Él hizo una salida preliminar ahí. Entonces, ante la inminente llegada del juicio, la gloria de Dios no podía estar presente sobre el arca del pacto en el lugar santísimo, porque su presencia no puede traer juicio a la vez. Entonces Dios tuvo que apartar su gloria para que el juicio pudiera manifestarse. Lo delicado cuando la gloria de Dios abandona a un creyente, abandona una nación, abandona una iglesia. Mire lo que le pasó a Saúl. Era el ungido de Jehová. Era un israelita de la tribu de Benjamín, hijo de Cis, hijo de un benjamita. Saúl era un hijo de Dios. Era miembro del pueblo de Dios, de una de las 12 tribus de Israel. Pero dice la Biblia que el espíritu de Jehová se apartó de él y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces Dios tuvo que apartar su gloria y su presencia para que se manifestaran los juicios de Dios. Cuando una nación, la gloria de Dios, no consiguió lugar ahí, entonces esperen los juicios de Dios. Cuando un hombre cierra el corazón y no deja que la gloria de Dios entre en su vida y lo llene, entonces entrarán uno de estos verdugos y ejecutarán juicio sobre tal persona. Entonces, por lo tanto, ahí el Señor demostró vívidamente que Él estaba listo para juzgar por medio de retirar su gloria de en medio de su pueblo. La gloria de Dios se trasladó del lugar santísimo a la entrada del templo. ¿Para qué? Para asignar las tareas del juicio a los 6 varones que venían de la puerta de arriba que mira hacia el oriente. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín. Fijémonos en esto. Aquí se pone colectivamente el singular para los querubines que se encontraban sobre el propiciatorio del arca que estaba en el lugar santísimo. Aquí se habla en singular, que era el asiento propiamente dicho de la gloria del Señor en medio de Israel. ¿Tú sabes quién ganaba la batalla? El arca del pacto. Jehová es el poderoso en la batalla. De Él es la victoria. Él nunca ha perdido una batalla. Y el que pelea con Dios nunca ganará. Había un hombre llamado Alejandro el Apóstata. Alejandro el Apóstata. Y en la batalla es ensangrentado. Él metió sus manos en su vientre que estaba sangrante y arrojaba la sangre hacia arriba, hacia el cielo. Y dijo: has vencido, Galileo. Pues claro, Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él vino, toda gloria y toda poder le fue entregado.
Alabado sea el Señor. Números 10:35 dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. El primero de los 7 a quien se llamó fue al varón vestido de lino. Él tenía que hacer su trabajo antes que los verdugos hicieran el suyo. Dice que no hará nada Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, vamos a decírtelo en criollo, para que no lo coja el catarro sin pañuelo. Versículo 4 dice: al varón, dice la Biblia, que al varón vestido de lino se le mandó poner una señal en los pocos justos que se encontraban en la ciudad de Jerusalén. La palabra que se usa para señal es la palabra hebrea tab, que tenía la forma de una X o de una T. Y durante este periodo de tiempo, el significado de esto se ha interpretado de varias maneras. Primero, algunos judíos hacían notar que se trataba de la última letra del alfabeto hebreo. Por lo tanto, en vista de que ponía fin al alfabeto, ello representa la total aflicción por el pecado que sentían los justos. O sea, como era la última letra, ellos asociaban esa última letra como el último tiempo de tristeza y tribulación para los judíos. En otras palabras, los que llevaban la señal sentían plenamente la angustia y la decepción por la iniquidad de su pueblo. 2. Algunos rabinos hacían notar que la Tab era la primera letra de la Torá y que aquellos que tuvieran la señal habían sido fieles a la ley. Tercero, los comentaristas cristianos han visto algunas veces una analogía entre la señal y la cruz de Cristo, porque la Tab era una cruz, como una T, representando los dos trozos de madera en que fue crucificado el Señor. Entonces, la idea de poner una señal en las frentes de los hombres es bíblica. Nota la semejanza con Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, dice: vi también a un ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3 dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, oiga bien, en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Donde los justos habían de ser sellados, como en este texto bíblico que acabamos de leer, y también en Apocalipsis 13, 16 dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Vean, esos ríos es multitud de gente que van a perseguir a Israel. O sea, donde los inicuos eran los que tenían que ser marcados. Ve, en Apocalipsis 7 los justos eran marcados para protección, eran marcados para protegerlos. Y en Apocalipsis 13, 16, allí, en capítulo 13, los inicuos eran marcados para el juicio. Entonces, los que recibieron la señal en este caso eran las personas que se consideraban que habían gemido y clamado a causa de las abominaciones, de los pecados que se cometían en la ciudad. Jesús enseñó que los que lloran son bienaventurados. Apocalipsis 5, 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Isaías 61, 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados
Juan 16:20 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Apocalipsis 7:17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí se describe a los justos como hombres que claman, que gimen, que lloran. Y tal vez esta era la forma de mostrar el desánimo y el protestar con tristeza por el pecado que estaba presente en la ciudad de Jerusalén. También clamaban. Eso indica la agitación y la aflicción interna por esa rebeldía abierta que ellos veían en su propio pueblo. Notemos que el procedimiento para administrar el castigo de Dios era un castigo colectivo, de conformidad con el principio de Jeremías 18:4. Dice: el alma que pecare, esa morirá, sea quien sea. Llámese como se llame, tenga el apellido que quiera tener, tenga el cargo y el puesto que tenga. El alma que pecare, esa morirá. Entonces la base para examinarse es la palabra. Ir a la palabra y que esa palabra nos confronte, no nos debemos enfadar. Y la única forma de librarse de la masacre consistía en la preocupación individual de cada hombre que vivía en Jerusalén por la apostasía de la ciudad. Esto era lo que Amós había buscado entre esos parranderos, amantes del lujo y de Jerusalén y de Samaria, a quienes él castigó con su lengua, hermano. El pecado por el cual eran más culpables era que no se afligían por el quebrantamiento de José. Amós 6:6. En ambos casos, el criterio que se necesitaba no era estrictamente una cualidad religiosa como la fe o un acto externo como un sacrificio, sino que era un asunto del corazón. Era una apasionada preocupación por Dios y por su pueblo. Y seguimos. Ahora los culpables de la iniquidad, del pecado, de la apostasía, de la abominación, son muertos. Ezequiel capítulo 9, versículos 5 al 11. 5, 6. Lo vas a conseguir desde el versículo 5 al 11, pero aquí específicamente 5 y 6 dice: y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, del escribano, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, niños, vírgenes y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ay, ay, ay. Versículo 5 dice que a los verdugos se les mandó seguir al escribano que ponía la señal a los justos que gemían y clamaban. La orden, en el sentido de pasar por en medio de la ciudad, indica cuán completo se esperaba que hiciera el trabajo que tenían delante de Dios. Oiga bien, Dios también dio órdenes relacionadas con la actitud que habían de tener cuando emprendieran esa tarea terrible de juicio. Dice: no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. A veces la compasión humana es puesta en el objetivo equivocado. Eso le pasó a Saúl. No ejecutó el juicio sobre aquel rey Agag y perdió el trono. Fue desechado y murió. Y por eso al Señor lo odiaban, porque Él vino aquí
a ejecutar juicio. Él vino a condenar y a juzgar a Satanás y el pecado, pero vendrá pronto. Después que la iglesia sea levantada en la gran tribulación, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Vea esto. El juicio de Dios siempre es certero. El castigo en sí y el grado del castigo son exactamente lo que se requiere ahí. Versículo 6 dice: a los verdugos se les dijo: matad. Haciendo referencia aquí a los impíos, a los injustos, a los pecadores de la edad que fuera. Eran viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres. No era este un juicio punitivo por el cual serían simplemente disciplinados. Era un juicio de muerte, hermano. También habían de ser muertos los niños. Hay gente que no entiende mucho esto. Pero Dios le dijo a Israel que acabara con esos pueblos impíos que estaban a su alrededor. No lo hicieron y hoy en día son los que los están azotando, son los que les ponen bombas, son los que los destruyen. Este es un perfecto ejemplo, lo que acabo de decir, de cómo los inocentes sufren por las decisiones pecaminosas de otros. Usted dirá: bueno, entonces Dios es injusto. No. ¿Qué culpa tiene un niño que nació con SIDA por el pecado de sus padres? ¿Qué culpa tiene un niño que nació con anormalidades por la adicción a la heroína, a la cocaína, al crack, a la piedra o al alcoholismo de sus padres? Eso es. Yo conozco personas que nunca han fumado y se murieron de cáncer porque vivieron toda la vida con alguien que le echó humo. Toda la vida. Es más nocivo el que soplan para afuera que el que inhalan. Entonces es obvio que los hijos no eran culpables de las abominaciones que describió Ezequiel ahí en el capítulo 9. Pero el juicio de Dios había de abarcarlos a todos. Tristemente, también a los niños los alcanzaba. La Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Luego se dijo a los verdugos: comenzaréis por mi santuario. Los primeros en ser castigados eran aquellos que habían introducido la idolatría, el paganismo y la apostasía al lugar más cercano al lugar santo. Los 25 varones que habían estado con sus espaldas vueltas al templo, en Ezequiel 8:16, eran los primeros que debían ser muertos. Lea Ezequiel 8:16. Los justos en esta visión no habían de morir. Sin embargo, en Ezequiel 21:3-4 dice: dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo, óigame, y cortaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Acá Dios mencionó que los justos también serían cortados. Cuando el juicio vino sobre Jerusalén, dice que murieron tanto los inicuos como los justos, pero Dios salvó a algunos, a los que tenían la señal. Estos servirían como el remanente fiel que quedó de ese pueblo, como un remanente fiel. Unas primicias que Dios se reservó. Ezequiel capítulo 9, versículos 7 y 8 dice: y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Pero mira el versículo 7. Luego Dios dio órdenes diciendo: contaminad la casa
a tomar en cuenta los textos de la ley de Moisés en relación con el templo, con todas las estipulaciones para mantener su pureza y su santidad, este mandamiento es extraordinario, porque dice contaminar la casa, cuando Dios dice limpiar la casa. Esto demuestra cuán indignado estaba Dios y cuán indigno había llegado a ser el templo para servir de morada de la gloria del Señor. En el versículo 6, los verdugos procedieron a cumplir lo que Dios les había encomendado, y ellos salieron, y dice la Biblia, y mataron en la ciudad. Versículo 8. Cuando Ezequiel dijo que de ellos solo, él pudo haber dado a entender que él era el único justo en la ciudad, el único individuo justo dentro del templo, o el único en la ciudad que gemía y clamaba por la iniquidad de la ciudad. ¿Qué te quiero decir en este momento? No importa que el resto de la congregación no atienda al llamado a la oración, que no oiga el toque del cuerno, que no oiga la urgencia, que la nación está clamando porque el pueblo de Dios salga, se manifieste su gloria. ¿Sabe? Tú eres el Ezequiel de hoy. No esperes que otro venga para tú hacer la voluntad de Dios. Tú eres el Ezequiel y la Ezequiel de Dios. Hay una marca de gracia sobre tu vida. Y por eso, como la gracia sobre Rahab y se salvó toda su familia, así Dios te garantiza que si tú te vuelves al altar, vuelves a Dios, te limpias, gimes, clamas y no te haces uno con los que corren detrás del mal, te aseguro por la palabra de Dios que tú y tu casa serán salvos. Entonces, cual sea el significado específico, esta aseveración es asombrosa. Cuando Jesús enseñaba en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Él dijo que son pocos los que andan el camino que lleva a la vida eterna, pero que son muchos los que van por el camino de la perdición. Entonces, la compasión del profeta se observa en las palabras cuando dijo, ah, Señor Jehová. Los profetas tienen que tener misericordia. Porque aquellos discípulos que llegaron con Jesús y a Jesús no lo quisieron recibir en aquel pueblo, le dieron a Jesús, Maestro, ¿qué quiere? Que oremos para que le caiga fuego del cielo y los consuma. Jesús les dijo, no sabéis qué espíritu tienes. Los profetas verdaderos no andan precipitando fuego sobre nadie. Están anunciando para que la gente se aparte del fuego que viene. Si oyen, amén. Si no oyen, el problema es de ellos. Como dijo Eliseo, y sabrán que hay profeta en Israel. Fíjate que el profeta no mató a los, como Elías, aquellos 50 con su capitán, no. Cuando vieron a los sirios que rodearon la montaña y la casa de Eliseo, que quedaba en Dotán. Dotán significa la ley, porque él vivía en la ley. Cuando digo la ley no estoy hablando de legalismo, estoy hablando que era legal. Un hombre de Dios, una mujer de Dios tiene que vivir una vida íntegra, tiene que ser irreprensible, no perfecto. Perfecto es Dios, pero sí puede ser irreprensible. La Biblia de Pablo lo dice a los tesalonicenses, para que vuestro ser, óigame, para que vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no te va a pedir algo que tú no vas a ser capaz de cumplir. Entonces yo te estoy incentivando aquí. ¿Sabe qué hizo Eliseo? Dijo, Jehová hiérelos con ceguera. Y quedaron ciegos. Porque aquí hay profetas cegando al pueblo con mensajes apóstatas, con mensajes falsos. Y esos son los que llenan los estadios. Son los que llenan las emisoras y los canales de televisión, que dejan al pueblo vacío de Dios, pero se van sus bolsillos llenos de dinero, que usan el nombre de Dios para su propio peculio, usufructuando la gracia de Dios, sacándole provecho a lo que es de un colectivo. La Biblia dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces cuando los cegó, ellos entraron
Y cuando llegaron a donde estaba él, lo llevó al reino. Y ahí le abrieron los ojos. Jehová, ábrele los ojos. Y le abrió los ojos y estaban en medio del reino. Yo estoy haciendo esto en esta hora. Por el poder del Espíritu Santo. Te estoy llevando como Eliseo al reino. Para que tus ojos se abran. Para que tus ojos sean abiertos. ¿Y sabe qué dijo Eliseo? Pónganle comida a estos hombres y agua. Y el rey decía, vamos a matarlo, no lo trajiste. Matarás a quien tú no ataste. Le dieron comida, los bendijeron, les dieron una ofrenda. ¿Sabe? Y dice la Biblia que nunca más volvieron los enemigos de Siria contra Israel. Mira lo que hace. Un profeta hizo lo que el rey y los generales de Israel no pudieron. Una palabra profética dirigida por Dios rompe cadenas, quita las vendas mágicas, trae provisión, trae bendición. Y yo creo esa palabra en esta hora. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando él dice, Señor Jehová, ahí se habla de la misericordia, que intercesora de Ezequiel. Entonces, cuando Ezequiel contempla la escena de muerte que se realiza en esa visión, el profeta clamó 2 veces a favor de los condenados. Óigame bien, la Biblia habla de los condenados a muerte, que el preso no morirá en las mazmorras ni perecerá por falta de pan. Estoy hablando preso natural y preso espiritual. Ezequiel 9:8 dice, y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y mire lo que dice Ezequiel 11:13, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaías, murió, un falso. El juicio vino sobre aquel hombre que descarrió y propició el desenfreno espiritual y moral, que trajo la apostasía, la promovió y la inyectó en las venas y el corazón del pueblo de Israel. Juicio viene para aquellos que abren puertas para que la inmundicia invada la nación, invada los altares. Juicio viene para esos medios de comunicación que todo el día viven pasando esa corrupción, esas novelas asquerosas. Desde la mañana se oyen estos idólatras, los brujos, los astrólogos, los que lanzan el tarot, los que leen el horóscopo, aquellos que traen la perdición a la nación. Juicio viene sobre ellos. Bendito sea el Señor. Dice que ese hombre murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Vea esto. Estas son las únicas ocasiones en que usted ve a Ezequiel intercediendo por el pueblo. Lo reto a que lea todo el libro de Ezequiel. Y solamente en estas 2 ocasiones él hace como Moisés, se postró. Y pueda que tengan que ver con su presencia, o sea, su presencia visionaria en medio de los muertos. La que de otro modo sería una extraordinaria omisión de la intercesión en el libro. Tal vez está relacionada con su mensaje incondicional de condenación. Compare con la forma que repetidamente frustra los intentos de Jeremías por interceder. Se lo voy a leer para que vea que estoy hablando por la palabra. Jeremías 7:16 dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Ahí diciendo Dios. Jeremías 14:7 dice,
aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeldías se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Jeremías 15:4 dice así: y los entregaré para terror de los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Manasés era hijo de Ezequías. Cuando Dios le dijo a Ezequías, prepárate, que te levanto, él quiso quedarse. Y por haberse quedado, engendró a uno de los monstruos más horribles de la Biblia en el Antiguo Testamento, a Manasés. Dios lo estaba librando. Lo que Dios hace es bueno. Dios sabe lo que hace. Él podía haber tenido la actitud del que dice, están recibiendo su merecido. Toma, tú estate quieto. Bien hecho, te lo merece. Lo cual, como se ha demostrado, es completamente cierto, porque la Biblia dice que el justo vivirá por su justicia y el impío morirá por su impiedad. Pero a Ezequiel le preocupaba que incluso el remanente pudiera ser eliminado, convirtiendo a la nación de Israel en simplemente un pie de página de la historia, junto con otras naciones que hoy día dejaron de existir, desaparecieron, que ni la arqueología los encuentra. El versículo 9 dice que Dios respondió al llamado de Ezequiel con una explicación adicional, para el juicio. Él recordó a Ezequiel las dos verdades. Primero, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, le dijo Jehová. Dios le dijo a Job, me condenarás a mí para justificarte tú. 2, Jehová le dijo, la tierra está llena de sangre y de violencia. 3, la ciudad está llena de perversidad. Los anteriores pecados eran suficientemente malos, pero Dios añadió y recalcó y resaltó que el pueblo no había acertado en entenderle, que lo que Dios había mandado adelante, no entendieron el mensaje de Dios. Jesús diría más adelante que la vida eterna depende de conocer a Dios y a Él. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Pablo también escribiría que Dios daría retribución a los que no conocen a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9 dice así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso lo dice la Biblia. La Biblia no es un cuento de entretenimiento, es una llave que te abre dos únicas puertas que hay, o para el cielo o para el infierno. Es una estación donde hay un taxi que lleva al dolor eterno o a la gracia y la gloria eterna. En este caso, el pueblo fue incapaz de apreciar la omnipresencia de Dios. Dice, ha abandonado Jehová la tierra. Dijeron ellos, Jehová abandonó la tierra. Entonces, ellos están con esta expresión, están quebrantando la verdad de la omnipresencia de Dios, que la encontramos en el Salmo 139. Dice que también Jehová llena toda la tierra. Una vez un ateo me dijo que por qué no, primero que no existía Dios, después yo le expliqué y como que lo convencí.
que sí existía y me dice, pero si existe, ¿por qué no existen 2 o 3 o más dioses? Tiene que haber uno solo. Yo le dije, será por falta de espacio, porque la Biblia dice que Dios llena toda la tierra. No hay espacio para otro Dios. En Venezuela no hay espacio para otro Dios, sino para Jehová, Dios de los ejércitos, para Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo del Dios eterno. Alabanza hacia Dios. Entonces ellos estaban negando la omnipresencia y la omnisciencia. Dice, Jehová no ve. Mira cómo dijeron, Jehová no ve. Entonces en Ezequiel 11, 2, 3 y 8, ahí se cumplió la primera declaración. Dios salió y dice, en realidad Dios no había abandonado la tierra cuando el pueblo creyó que Él hizo así. Mira lo que dice. Sino que abandonaba ahora que el comportamiento de ellos lo había obligado a salir. Hay cosas que obligan que Dios abandone un pueblo. Mira Haití. François Duvalier sacrificó un cerdo negro en la plaza de Puerto Príncipe y le entregó a Haití al diablo. Y Haití es una potencia en brujería, hechicería y en vudú. Comen galletas de tierra. Comen galletas de tierra porque eso es lo que hace el diablo. Vino a hurtar, matar y destruir. Los pueblos que están bajo la potestad del diablo están en ruina, en hambre, en miseria. Dice la Biblia que Dios hace florecer los desiertos y convierte los sequedales en manantiales de aguas vivas. Eso lo dice la Biblia, no yo. Ahora el versículo 10. Dice que Ezequiel rogó por misericordia, pero no habría ni un ápice de misericordia. Óiganme. Pueda que se le hubiera hecho fuerte su frente, como dice la Biblia en Ezequiel 3:8. He aquí que yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Pero no así. Él tenía su cara dura, pero no su corazón. Su corazón era sensible. Gemía y lloraba por su pueblo. Él seguía siendo sensible a Dios. Entonces, Dios había declarado anteriormente en Ezequiel 8:18, pues yo también procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y yo no los oiré. O sea, que no perdonaría, lo que quiso decir. Las malas decisiones del pueblo, el camino de ellos, había provocado este juicio sobre ellos. Como Pablo lo señala, que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, el pueblo de Judá se había ganado ese castigo. Había amontonado factura tras factura hasta que se le acabó el talonario a Dios y vino a exigir y a ejecutar juicio. Ezequiel 9:11 dice, y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. En otras palabras, dijo Jehová, ya ejecuté lo que me ordenaste. En el versículo 11, algunas de las personas todavía eran justas. Léalo. Aparentemente, el varón que estaba vestido de lino, él encontró a alguien a quien poner la señal. Y en este momento, Dios anda buscando a alguien para marcarlo con la señal de la gracia de Dios sobre su vida. Este capítulo 11, oiga bien, refleja la formación continua recibida por Ezequiel. El pecado continuo del pueblo y la absoluta necesidad del juicio de Dios. Porque la Biblia dice en Isaías que si Dios no envía juicio, los pueblos no aprenden justicia. Después del terremoto de Japón, el más grande que se ha visto, que movió hasta la base de la tierra, dice que las iglesias se llenaron.
Dice que después que murió Ananí y Zafira hubo gran temor en el pueblo. De verdad que hace falta. Cualquiera diría, entonces, ¿cómo Dios puede permitir que los inocentes sufran? Si usted lee Deuteronomio 20, 16, 17, dice, donde Dios mandó a su pueblo diciendo, ninguna persona dejarás con vida, sino que lo destruirás completamente. Pueda que la pregunta se haga en relación con Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 3. Mire lo que dice. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones más poderosas y más fuertes que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Vea esto, que fue lo que le pasó a Salomón, porque el hombre más sabio terminó siendo un torpe. La gloria de Salomón se volvió en vergüenza, porque se emparentó con tantas mujeres, hasta con la hija del faraón. Y esas mujeres, dice la Biblia, cuando era viejo, inclinaron su corazón para apartarse de Dios. Qué tremendo. Josué 6:21 dice, y destruyeron a filo de espada a todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Estoy hablando de Jericó. Es un dilema el que se presenta cuando uno ve esos mandamientos y el cumplimiento de esos mandamientos. Uno asocia a Dios con alguien malo. Al saber que Dios es bueno, lo que hace es justo. Vea el Salmo 100, versículo 5, dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Salmo 119, 68 dice, Dios, bueno eres tú, y bienhechor, enséñame tus estatutos. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Una persona que lea la Biblia, un creyente, puede preguntarse, entonces, ¿cómo podría un Dios amoroso mandar que se haga esa matanza? Aquí hay varias verdades que debemos considerar cuando se estudia ese tema del juicio de Dios. ¿Tú crees que el médico es malo cuando tiene que amputar una pierna para salvar una vida? Le falta una pierna, pero está vivo. Es mejor perro vivo que león muerto. Primero, Dios tiene el derecho, como Dios que es, de tratar con la humanidad como su infinita sabiduría le dicta. Dice él que el barro no le dice, la arcilla no le dice al alfarero por qué me hace esto, y que la plata no le dice al que lo bate por qué hace así, ni el yunque le dice al herrero por qué golpeas así. Dice la Biblia que Dios hace lo que quiere. Ahora, los caminos y pensamientos de Dios son superiores a nuestros caminos. La Biblia dice, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Él no mira las situaciones de la manera que la mira el hombre. Cuando esa gente que cuando salió Daniel del foso de los leones, lo echaron a ellos con sus mujeres, sus hijos, su familia, cayeron en lugar de él. ¿Para qué lo hizo Dios? Estaba acabando con toda esa generación enemiga de Daniel. Y ya Daniel podía terminar sus días tranquilos, porque esos grandes iban a morir, pero los hijos se iban a levantar bajo la misma semilla del odio hacia Daniel. Y Dios limpió el camino de Daniel. 2, Dios había dado a estas personas cientos de años para que se arrepintieran, pero no aceptaron esa misericordia de Dios y no aprovecharon la oportunidad que Dios les dio. Ay, Dios acabó con el diluvio, con el mundo. ¿Y cuántos años de gracia le dio? 120 años más una semana. Y nunca oyeron el mensaje. ¿Tiene culpa el ministro de Transporte y Comunicaciones cuando alguien se estrella y se mató en una curva porque no respetó la señal de tránsito?
tiene culpa. El ministro de Sanidad, cuando alguien queda infectado del SIDA por promiscuo, no podemos culpar a Dios por nuestras malas acciones. Entonces, Dios le dijo a Abraham que él no podía tener la tierra de Canaán, porque aún no había llegado a su colmo, óigame, la maldad del amorreo. Eso está en Génesis 15, 16. La maldad de ellos todavía no justificaba la destrucción del pueblo. Mira lo bueno que es Dios. En Apocalipsis, cuando la tierra es cegada, en el cielo dicen, mete tu hoz y ciega, porque los frutos de la tierra están maduros. Y después que la tierra fue cegada, ese es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. El ángel le dice a otro ángel, vendimia la tierra, porque los frutos están maduros. Vendimiar es pisar las uvas para que salga el vino. Así que esa vendimia habla del juicio de Dios a los pecadores, pero fíjese usted, tanto las uvas que fueron llevadas al cielo estaban maduras, como las que fueron llevadas al lagar estaban maduras. Así como un creyente madura en Dios, también el impío madura. Cada vez, por eso Apocalipsis dice, en aquel tiempo, el que sea limpio, límpiese más, y el que sea sucio, sea más sucio todavía. Es una elección de cada quien. Entonces la maldad de los amorreos todavía no justificaban su destrucción. Tercero, la justicia de Dios no tendría sentido si no se castigara la maldad. Como están enseñando que el infierno no existe, que la salvación no se pierde, entonces, ¿qué te lleva a ti a caminar en temor debajo de los cielos y a los ojos de Dios? ¿Qué te motiva a alejarte del infierno si no existe? Estos atributos constituyen el fundamento del trono de Dios. Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. En el Salmo 97, 2 dice, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Los israelitas siempre habían sido un pueblo obstinado. Vea Deuteronomio capítulo 9, versículo 4 al 6, como Dios habla clarito de la obstinación y de la contumacia del pueblo de Israel. Pero la bondad de Dios se observa en los cientos de años que les dio para que ellos se arrepintieran. Y la gracia se observa en que al rechazar continuamente la gracia de Él, al final dio como resultado que se les castigara. ¿Cómo podía Dios exigir justicia si no hubiera consecuencias por la injusticia? Vea Éxodo 34, 6 y 7. Donde dice que Él guarda misericordia a los millares que le temen y perdona su iniquidad, pero también ira para los hijos de desobediencia. 4. La destrucción de los inicuos ayuda a proteger la moralidad de las masas, de los pueblos enteros. El castigo de las naciones inicuas sirvió como lección vertebral, una lección vital para los israelitas. Deuteronomio 8:20 dice, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 20, 17 al 18, continúa Dios diciendo respecto a esto, por cuanto no habían obedecido a lo que Dios había mandado y porque no se habían apartado de sus abominaciones y ni se habían apartado de los dioses paganos, sino que habían pecado contra Él, el juicio vendría sobre ellos. Y como ejemplo para nosotros sirve el castigo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, 5, 6, 11 y 12. Dice que si quedamos sin castigo, dice, y acontecieron todos estos juicios como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, Dios está completamente en contra del pecado. Dice que la paga del pecado es muerte, que el salario del pecador es la muerte y la condenación.
bendito sea el Señor para siempre. La destrucción de los niños era una... Mira lo que va a decir. La destrucción de los niños era una bendición en lugar de una maldición. Y te voy a decir por qué. Porque esos niños eran inocentes. Esos niños, si crecían en esa condición cananea, estarían ahora en el infierno. Ellos están en el cielo. Dios estaba preservando el alma de aquella criatura. ¿Sabes lo que es un niño que nazca y crezca en Sodoma y Gomorra? ¿Tú te imaginas un niño que nazca en medio de un hogar donde dos lesbianas, dos homosexuales son papá y mamá? Dios envía juicio. Pero antes del juicio, Dios envió a un varón vestido de lino con un tintero de escribano. Y sabe, y estos 6 estaban paralizados hasta que el varón vestido de lino marcara y sellara a los que estaban justificados delante de Dios. Y después que él terminó de marcar al último y de sellar, entonces vinieron los juicios. Yo quiero decirte, ese varón vestido de lino, el que tiene el tintero de escribano, es el Espíritu Santo de Dios, que hoy ha salido por el mundo a sellar a la gente con la sangre de Cristo, a marcarlos para salvación. Y hasta que el último esté marcado, Dios salió a hacer una obra, a marcar, a poner un sello en aquellos que gimen y lloran. Y después que este trabajo del Espíritu Santo termine, vienen los juicios de Dios. El trabajo del Espíritu Santo es la obra de la iglesia. Mientras el Espíritu de Dios está en la tierra, la gracia siempre estará abierta. La puerta de la salvación está abierta, porque la iglesia todavía está aquí. Pero cuando la iglesia, con el varón del tintero, se ha levantado, cuando el Señor levante la iglesia y el Espíritu de Dios nos eleve y nos entregue en la mano del Señor, entonces se precipitarán los juicios sobre la tierra que le dio la espalda a Dios. Y no me diga que si alguien perece hoy, es inocente. Si oye el mensaje, si se le ha predicado la palabra por años, no culpes a Dios. No culpes a Dios cuando vengan los varones con las hachas de guerra en su mano, con el instrumento para destruir. Dios castiga a las naciones con guerra, con hambre, con la fuerza de la naturaleza, con pestilencias, con enfermedades. Pero una cosa sí digo, el Dios que protegió a Israel cuando envió los juicios que estaban en Gosén, está aquí. Dios está moviendo a su pueblo al territorio de Gosén. Juicio viene, pero aquellos que estén justificados por la sangre de Cristo y vivan conforme a su palabra, serán preservados del juicio que viene.